Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la puntualidad. ¿Me confirman si se ve y se escucha bien? Gracias.
Bueno, en honor al tiempo y respeto a la puntualidad de los que están conectados, vamos a comenzar. Si bien el título, criptografía cuántica, y el subtítulo, que es una implementación práctica, el título tiende a ser un poco ostentoso. Quiero hacer la distinción de que aquí la palabra clave es la criptografía, y está orientada a, en cierta medida, proteger y enfrentar lo que representa la capacidad de computación cuántica. Y cuando hablamos de una implementación práctica es porque, más allá de teorizar, que nosotros no estamos al nivel de los matemáticos, pero sí hemos hecho el esfuerzo de entenderlo y llevarlo, aterrizarlo a una implementación práctica y funcional. La idea es convertir este conocimiento y esta investigación de varios matemáticos en un material útil y que sea una herramienta aplicable a la ciberseguridad. Ok, entonces en ese contexto, un poco entendiendo que estamos hablando de ciberseguridad y específicamente de criptografía, vamos a dar una mirada muy rápida, no es el foco de esta presentación, pero sí una mirada a entender lo que es la amenaza desde el punto de vista de Mitre, y tener la claridad de que aquí lo que estamos intentando fortalecer es protegernos de los ataques de fuerza bruta, proteger los almacenes de credenciales con credenciales que tienen ciertas características lo suficientemente robustas, y el hecho de que existan credenciales inseguras de por sí. Entonces, en el fondo, sin profundizar en el enfoque que Mitre nos entrega, para quienes sí dominan mucho mejor que yo esta línea de modelamiento de amenazas, esos son los puntos que buscamos, a los que buscamos aportar. En el mismo contexto del por qué estamos trabajando en esto, y esta fue una noticia que vino a coincidir y un poco a confirmar que vamos por un buen camino, esta noticia del NIST respecto a la recomendación de implementar criptografía postcuántica. Y de hecho, la última noticia con la especificación, hay una que salió el año pasado, otra a comienzo del 2024, y esta que es del 13 de agosto, muy fresca, habla de tres tipos o tres algoritmos particulares que ellos estudiaron y sugieren, y dice textual, lo sugiere a los CISO y a los responsables de ciberseguridad en las organizaciones, comenzar a implementar este tipo de criptografía. Cuando habla de comenzar a implementar, entendemos que no es algo sencillo. A nosotros nos ha significado un gran trabajo. Este es un trabajo de investigación, entender primero estos desarrollos y estas investigaciones complejas que hacen los matemáticos, convertirlas a un entendimiento de un algoritmo estándar, un algoritmo, los típicos diagramas de algoritmos, y de ahí llevarlo a un código que sea funcional. Entonces, en este caso, y esta es una cuestión casi fortuita, que nuestra investigación coincidió con las recomendaciones de NIST, donde la criptografía, la TIS Cryptography, como dice acá, que son las criptografías basadas en redes, es una de las que tiene mayor aceptación en términos de su aplicabilidad. Aplicabilidad en el sentido de que convertirlas a algoritmos y a código funcional es no más fácil, pero sí más práctico. Entonces, un poco resumiendo, NIST habló de tres estándares, ¿cierto? Kyber, Dilithium y Sphinx, ¿ok? Y lo que hace es insta a los CISO y a los responsables a integrar estos algoritmos para proteger los datos sensibles, pensando en los futuros ataques cuánticos. Futuros ataques cuánticos, a la velocidad que se desarrolla la tecnología y con las noticias que tenemos respecto a la computación cuántica, creo que ya estamos un poquito tarde, así que aquí estamos en esta implementación funcional. Particularmente Crystal Keyverse, que está basado en el problema de problemas de redes, que son estos grandes grupos de ecuaciones lineales, y particularmente la variante Learning with Errors, LWE, que es la que desarrolló un experto en computación de alto desempeño y matemático israelí. Es un desarrollo matemático que él realizó en torno al 2005-2006.
desde su base teórica ya prometía una resistencia a los ataques cuánticos en términos de computador cuántico, eh, pensando en capacidades que hablan de exaflop, es decir, potencias de 18 ceros en términos de capacidad de procesamiento. Entonces hablamos de miles o millones de veces lo que hoy en día es capaz de procesar uno de los supercomputadores que tenemos en la región. Yo tomé como referencia o como casi unidad de medida para esta implementación el supercluster de la Universidad de Chile, el Leftraru, con sus 260 teraflops, que es un análisis matemático que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a lo que es la criptografía postcuántica. Primero entendamos lo que significa la computación cuántica, sin entrar, no vamos a hablar ni de mecánica cuántica, ni mucho menos de física, es algo a lo que por lo menos yo no logro entender del todo, pero sí nos queda claro que es una revolución en el ámbito de la computación y que su potencial va a permitir resolver problemas complejos, problemas tan complejos que los científicos o los ingenieros simplemente los habían descartado como problemas imposibles de resolver o caminos de investigación por los cuales no se podía avanzar, dada la complejidad y la exigencia de cómputo que demandaba. Entonces, la computación cuántica vino a reabrir, digamos, esos caminos de investigación, pero también viene a representar una amenaza para la seguridad de la información, porque con ese nivel de procesamiento, los computadores cuánticos, con algoritmos cuánticos que se han desarrollado, el algoritmo de Shor, de Grob, ¿cierto? Pueden romper fácilmente sistemas criptográficos tradicionales. Estoy hablando de RSA, AES 256 o superiores. Entonces, sean modelos de criptografía simétricos o asimétricos, la capacidad cuántica, computación cuántica en particular, puede descifrar esos algoritmos. En ese escenario de amenaza, donde la capacidad de desarrollo de diccionarios por herramientas de permutación con ataques de fuerza bruta o algoritmos de mayor, un poquito más refinados que los de fuerza bruta, vamos a entender que la importancia de las llaves, y esta es una cuestión que siempre lo intentamos enfatizar de cara a los usuarios, ¿cierto? Entendemos que en una credencial, en las contraseñas, las claves, la longitud es una de sus características esenciales para que sea robusta, la complejidad, que no sea la tradicional 1, 2, 3, 4, 5, 6 o similares, ¿cierto? Y la actualización periódica. Este último elemento tiene mucha relación con la capacidad de cómputo. Cuando tenemos una contraseña robusta, significa que por su extensión y complejidad, intentar adivinar o llegar a esa credencial me va a tomar más tiempo. Tanto tiempo como la capacidad de cómputo que yo tengo. ¿Ok? Entonces, mientras mayor capacidad de cómputo, menos me voy a demorar en encontrar esa contraseña extensa y compleja. Si esa contraseña, con el entorno en Chile, en la región o en el mundo, con la capacidad de cómputo que está disponible desde el punto de vista de un atacante, es adivinable, por ejemplo, en un día, en un mes, significa que la actualización se debe realizar en un periodo inferior. Por eso que la relación entre capacidad de cómputo del atacante y la complejidad de la contraseña es la que define con qué periodicidad yo debo actualizar las credenciales. ¿Ok? Por lo tanto, cuando a veces todos quienes estamos en el mundo TI tendemos a definir, vamos a cambiar las contraseñas cada 6 meses, cada 3 meses, un mes, no podemos definir esos tiempos así como al ojo. Hay un cálculo sencillo que está detrás y es el tiempo que tarda en descifrar esas contraseñas. Por eso que, digamos, estas tres características básicas y esenciales de una credencial tienen razones y fundamentos bastante serios detrás. Ahora, mirando lo que es la amenaza sobre la criptografía clásica, la criptografía simétrica que utilizamos, en la cual tenemos una contraseña, una clave, ¿cierto? Una llave con la cual vamos a cifrar nuestro contenido o el mensaje valioso que queremos proteger. Cuando hablamos de criptografía simétrica, la misma llave sirve para cifrar y para descifrar. Entonces yo le envío a mi contraparte un documento y le digo, aquí está la llave para descifrar,
Eso significa que en una comunicación segura necesitamos una llave entre un origen y un destino. Y aquí se empiezan a presentar algunos problemas de los modelos criptográficos, en este caso el modelo simétrico. Cuando ya entra un tercer participante, tenemos tres líneas de comunicación, uno a uno, y significa que vamos a tener tres llaves. Cuando entra un cuarto, ya tenemos seis llaves. Entonces, si se dan cuenta, en la medida que se va incrementando, pensemos solamente en, si utilizáramos una criptografía simétrica, en el acceso a los servicios públicos, como cada ciudadano, esto no es uno a uno, sino que hay un incremento, ¿ok? Que tiene un factor, factor de producto. Por lo tanto, cuando tenemos 100 personas, no tenemos 100 llaves, tenemos un poco más de 5.000 llaves. Cuando hay 10.000 personas, tenemos 50 millones de llaves. Así que imaginen lo que significa el sistema electoral, el registro civil, la clave única. Por lo tanto, el sistema criptográfico simétrico no es práctico para volúmenes o cantidades de personas cuando ya hablamos de miles, ni pensar de cientos de miles ni millones. Ahí se vuelve inmanejable, inmanejable en el sentido de poder administrar ese llavero. Luego la criptografía simétrica es la que vino un poquito a resolver este manejo de llaves, ¿cierto? Y además a evitar la suplantación también. Entonces, aquí existe una llave pública y una llave privada, ¿ok? Entonces yo voy a cifrar, a encriptar con una llave pública y voy a descifrar con una llave privada. De manera que todos aquellos que quieran enviarme información de manera segura, señores, aquí tienen mi llave pública, todos la pueden utilizar y solo yo mantengo mi llave privada, por eso que se llama así, y voy a poder descifrar toda esa información que recibo en un formato seguro. Entonces, cada unidad fuente de información administra una clave pública y una clave privada, y la clave pública la publica, ¿cierto? Y la deja al servicio de quienes le van a enviar información. Y es en ese contexto donde vamos a entender lo que es la amenaza de la criptografía clásica bajo un modelo de criptografía simétrica. Se generan las llaves públicas, ¿ok? Existe el proceso de criptografía asimétrica, pero aquí es donde entran los ataques de fuerza bruta, de factorización y de algoritmos discretos, perdón, de logaritmo discreto, que son los que se han desarrollado estas últimas décadas para romper la criptografía clásica dentro de un modelo de criptografía asimétrica, donde lo que se busca es encontrar la llave privada, ¿ok? Para poder descifrar ese documento encriptado que está en el camino. Luego, cuando pasamos a, digamos, un nivel superior de capacidad de cómputo y hablamos de la amenaza cuántica sobre la criptografía clásica, aquí es donde entran los computadores cuánticos con niveles de factorización muy superiores, ¿ok? Y entran los algoritmos que son algoritmos cuánticos. Estamos hablando del algoritmo de Grob, ¿ok? Donde lo que hace en términos simples es a un AES 256, en el fondo es como el del universo de llaves privadas, yo lo reduzco a su raíz cuadrada. Es como bajar de AES 256 a un universo de AES 128. Entonces, reducir a la mitad el nivel de esfuerzo solo por utilizar un algoritmo particular, como es el de Grob, ya pone muy en riesgo los algoritmos criptográficos clásicos. Y estamos hablando del algoritmo. Todavía no estamos poniendo encima lo que es la capacidad de cómputo, que es altísima en un computador cuántico, utilizando esos algoritmos. Entonces, entender la criptografía clásica versus la criptografía cuántica es importante de cara a lo que va a significar desde el punto de vista de una amenaza el uso de computadores cuánticos. Aquí hay algunas características eh, en una vista muy rápida de donde estamos comparando AES 256 con LWE, que es el modelo de criptografía postcuántica. Y bueno, el hecho de que LWE es resistente a los algoritmos de Grove y Shor ya es una característica superior desde el punto de vista matemático.
Y después lo que destaco aquí, donde están las aplicaciones avanzadas. Hay una cuestión que se está empezando a utilizar, especialmente en el cómputo y almacenamiento centralizado, esto es nube pública o privada, que es el cifrado homomórfico. El cifrado homomórfico lo que permite es, manteniendo los datos siempre cifrados, realizar operaciones sobre esos datos cifrados. Es decir, yo no los descifro, no los tengo que modificar y volver a cifrar, sino que las operaciones ocurren sobre los datos ya cifrados. Esa característica no es aplicable cuando estoy utilizando los modelos de criptografía clásica. Entonces, utilizar la criptografía postcuántica no solo es suficientemente robusta y un ejercicio matemático altamente complejo incluso para un computador cuántico, sino que también me permite explotar esos algoritmos en modelos de cifrado mucho más sólidos en el sentido de poder implementar con criptografía postcuántica un modelo de cifrado homomórfico, en el que nunca se descifra la información. ¿Ok? Es mucho más flexible sobre un modelo de criptografía postcuántico. Yo puedo cambiar el tamaño de las llaves fácilmente. Puedo ir de un 64 a 512 a 2048. La verdad es que la limitación va a estar en la capacidad de cómputo más que en el desarrollo del software. A diferencia de RCA o AES, donde tengo que modificar el código de mi aplicación para poder modificar la longitud de la llave. Entonces, también hay un tema de flexibilidad en estos modelos postcuánticos y de cara a los desarrollos y a los desarrollos de software en general orientados a la ciberseguridad, es una ventaja importante que nos permite crecer y flexibilizar los desarrollos. Entonces, partiendo ya, entrando un poquito en lo que son los desarrollos, una de las cuestiones fundamentales es la entropía. Y aquí voy a partir en el primer módulo de esta implementación, que es la generación de llaves, pública y privada. Hay una característica que tiene la generación de números random en los computadores, desde un computador básico de escritorio como el que tengo aquí, o los supercomputadores, y es que el desarrollo de números al azar son siempre basados en una semilla que está condicionada por el hardware. Por lo tanto, el partir siempre de la misma semilla me genera números pseudo aleatorios y no completamente aleatorios. Eso significa que existe la posibilidad de determinar o, entendámoslo así, los números aleatorios van a estar siempre dentro de un universo conocido. ¿Ok? Si bien son grandes conjuntos de números, sigue siendo un conjunto limitado. Y aquí es donde la entropía se vuelve fundamental. La entropía es la que me permite evitar los patrones, evitar los comportamientos repetitivos y evitar que sea predecible. Una clave que no sea predecible es una clave segura. Entonces, el modelo LW que definieron los matemáticos, nosotros lo que hicimos fue, en la generación de llaves de nuestra implementación, le agregamos entradas de entropía adicional. Y lo que hicimos fue utilizar algunos periféricos sencillos, los movimientos del mouse, eh, la captura numérica de los frames de la cámara. De esa manera vamos obteniendo, digamos, entradas que vienen del entorno físico, del mundo real, que tienen características por su naturaleza entrópicas, y de esa manera la semilla de entropía con la cual generamos los valores aleatorios que nos entregan las llaves públicas y privadas, que son las que están aquí en el cuadrito abajo, van a ser realmente llaves extensas, complejas y con entropía. Entonces, el primer elemento para una criptografía sólida son llaves con entropía suficiente para que no sean predecibles. Entonces, este es un primer esbozo de desarrollo en el cual lo que hacemos es tomar la captura del ratón, ¿no? El mouse común y corriente dentro, y entendemos que aquí hay un límite de números, por lo tanto, tiene una entropía limitada, en el sentido que sigue siendo un conjunto. Luego, en el caso de la captura de los cuadros de la webcam, aquí ya la variedad de valores numéricos es superior. De hecho, podemos tener muchas cámaras, las podemos tener apuntando al cielo, a la carretera,
a un zoológico, a lo que sea. El punto es que generamos una semilla de entropía de calidad. Y hablo de calidad en términos del nivel de entropía con la cual después vamos a generar las llaves públicas y privadas. ¿Sí? Entonces, como primera característica de esta implementación está la entropía y hay que entender el valor que eso significa. De hecho, en los modelos de compresión y en los modelos de descifrado, cuando estamos en un ataque para descifrar modelos criptográficos, la entropía es la que genera el mayor grado de dificultad. Ahora un poco vamos a darle un vistazo a lo que significa el desarrollo matemático que está detrás como una respuesta a la amenaza que estamos intentando resolver. Los algoritmos postcuánticos son difíciles de resolver por computadoras cuánticas. Ese es el título de este desarrollo. Y está la criptografía basada en redes, la TIS, la basada, ¿cierto?, en códigos y la basada en hash. Son tres, digamos, modelos principales, no son los únicos, pero sí son los principales. Nosotros empezamos a trabajar sobre lo que es la criptografía basada en redes, particularmente con LWE, ¿cierto?, que es la que hemos desarrollado. Estos algoritmos están hechos para resistir ataques cuánticos desde su génesis, desde la investigación que hicieron los matemáticos, ¿ok? Y se basan en un problema relacionado con retículos, por eso le llaman lattice, pero detrás lo que hay es un espacio, una matriz n-dimensional, atentos con ese n, porque es una de las variables fundamentales para la seguridad de este modelo, y es lo que desarrolló este matemático israelí. Si lo vemos como una matriz de valores de datos, entendiendo que son los sistemas matriciales en los cuales, para quienes estuvimos dándonos de cabezazos con álgebra, son ecuaciones lineales que se van montando para construir la matriz. Las ecuaciones lineales cuando son extensas en cantidad de ecuaciones y cada ecuación es extensa, la manera de resolverlo es con el álgebra de matrices, ¿ok? Entonces, entendamos estos puntitos como distintas ecuaciones lineales dentro de una matriz. Resolver los sistemas de ecuaciones lineales ya es complejo, pero lo que venimos a hacer aquí es además corromper el sistema de ecuaciones con errores que están dispersos dentro de esa matriz, haciendo que el modelo computacional que intenta resolver las variables dentro de un sistema de ecuaciones lo haga mucho más complejo porque va a determinar tendencias, pero nunca va a encontrar los valores exactos sin conocer cuáles son los errores que intencionalmente se insertaron en ese sistema de ecuaciones. Entonces, ahí está, por eso que es relevante el Errors, Learning with Errors, que es el nombre de este modelo. Se basa en la dificultad de resolver sistemas de ecuaciones lineales que han sido perturbados con pequeños errores aleatorios. Los errores aleatorios se generan de manera aleatoria, pero van a conformar mi vector secreto, aquella herramienta con la cual voy a corromper intencionalmente este gran sistema, esta gran matriz, y va a ser la llave con la cual después voy a poder descifrar. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está Oded Regev, es un experto en computación de alto desempeño israelí y de origen matemático. Él migró de la matemática a la computación. Así que esto, digamos, especialmente para los que son jóvenes y los que están estudiando, la importancia de las ciencias básicas, de la física, la química, la matemática, es una cuestión relevante si quieren encaminarse en el mundo de la ciberseguridad. Esa es una cuestión fundamental. Ahí están las bases de la seguridad. Sistemas de ecuaciones lineales. Lo que les hablaba de los sistemas de ecuaciones en modelos de matrices, un sistema de ecuaciones lineales lo que busca es encontrar los valores de las variables de esas ecuaciones que satisfacen todas las ecuaciones simultáneamente. Simultáneamente. Eso significa que los métodos de resolución que utilicen, hay varios, ¿cierto? Gaussiano, descomposición, eso ya da lo mismo si lo hacemos de manera manual en el cuaderno cuando tenemos sistemas, digamos, bastante discretos de pequeñas ecuaciones y una cantidad menor, o utilizamos herramientas computacionales. El punto está en que el resolver
y encontrar los valores de manera simultánea, esa es la complejidad. Yo debo satisfacer todo el sistema de ecuaciones. Y si a esto le agregamos un vector de errores, entonces se empieza a transformar en un problema matemático extremadamente complejo, incluso para un computador cuántico. Y ahí es donde los errores aleatorios se agregan a los sistemas de ecuaciones. Este es un sistema de ecuaciones pequeñito, ABC, y le agregamos el vector E, ¿cierto? Que es manejable cuando tenemos valores discretos en términos de longitud y cantidad de ecuaciones lineales. Pero es ahí donde la inserción del vector de errores es la que se ignora para aquel que está intentando resolver el sistema. Entonces, en ese contexto es donde este matemático desarrolló el modelo, ¿ok? Este es el modelo matemático base con el cual tenemos la matriz pública A, ¿ok? Que es una matriz de n por n, por eso les hablaba que era un sistema n-dimensional, y mantengan ahí en RAM esa variable n porque va a ser aquella que nos va a dar mayor o menor eh, capacidad o resistencia a un ataque cuántico. Estamos construyendo aquí abajo la fórmula que tenemos arriba, el V. Se inserta el vector secreto, que es aquel, es una longitud, es un vector de longitud n, ¿cierto? Que lo vamos a hacer un producto de matricial contra la matriz pública A. Y está en un universo conocido que es un módulo Q, en el fondo son números enteros dentro de un conjunto acotado, de manera que ese vector secreto no es un vector extremadamente complejo, pero es secreto. Ahí está la gracia de este modelo. Y por último le agregamos el vector de error, que es una generación de valores dentro de un módulo discreto, que viene a agregar esa corrupción a toda la matriz. Y eso es lo que nos genera el vector resultante B, ¿cierto? Después de resolver toda la operación matricial anterior, con, que son los resultados de estas ecuaciones. Entonces, cuando tenemos este contexto matemático que viene a entregar un nivel de complejidad, entendamos que la complejidad está en intentar resolver estos sistemas de ecuaciones lineales de n por n, hacemos de 10 por 10, algo discreto que ya resulta complejo para un supercomputador. Entonces a esto nosotros, y esta fue una cuestión de nuestra, digamos, idea interna, le agregamos la entropía, que era la entropía anterior con la cual íbamos construyendo estas matrices. Entonces ya no solo es una matriz pública de n por n, sino que fue alimentada con una semilla de entropía. Y tenemos esta matriz que es el sistema de ecuaciones lineales de n por n con el vector secreto y con la inserción de errores. Descifrar un esquema de este tipo por el Eftraru de la Universidad de Chile, ¿cierto? Que es uno de los supercomputadores, uno de los computadores con mayor capacidad en la región, en realidad es una batalla matemática. Entonces, los ataques de fuerza bruta o los algoritmos de Grove u otros como el lattice reduction se vuelven incapaces de resolver este nivel de complejidad. Entendiendo que el Eftraru, este clúster de supercomputadora, no nos vamos a marear con todas sus características, pero sí entender que tiene más de 7000 cores y al final el rendimiento de 260 teraflops es una cuestión descomunal en términos de capacidad. Allí se resuelven todos los problemas más complejos en el entorno académico o en algunas actividades industriales también se resuelven en ese laboratorio. Entonces lo vamos a utilizar como patrón de medición para confrontarlo con el sistema criptográfico. Entonces, bueno, el conjunto completo de lo que es Guacolda más Leftraru acumulan 479 teraflops. Este es el segundo modelo, creo que es la segunda renovación del superclúster de la Universidad de Chile. Entonces, en este ejercicio ficticio, vamos a imaginar, y aquí traigamos un poquito de memoria lo que era la variable n, donde teníamos una matriz de n por n, la matriz pública A,
lo estamos definiendo para un n igual a 10, a 64 y a 256. Hasta aquí todavía son sistemas de ecuaciones lineales no tan grandes. Un sistema de ecuaciones lineales de 10 por 10 o de 64 por 64 no es un gran sistema de ecuaciones para un computador. Entonces, la complejidad estimada, y aquí lo que hicimos fue simplificar el cálculo y definimos un valor de complejidad para poder mapearlo con los teraflops o con los flops contra el cual lo vamos a enfrentar. Tenemos una complejidad de 2 a la 10, 2 a la 80 y 2 a la 150. Entonces, en ese contexto es donde el tamaño de la matriz es relevante. En la medida que yo aumento ese n, aumento la complejidad y necesito mayor capacidad de cómputo para poder atacar ese sistema de cifrado. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con Leftraru. Aquí está, digamos, para quienes quieran entender el cálculo, que no es algo tan complejo. Se tomaron los 260 teraflops, ¿cierto? Y estamos dividiendo la complejidad por los teraflops y, bueno, para lo que es N10 se resuelve en una cuestión imperceptible, 3,8 por 10 a la menos 11, un número muy chiquitito. Cuando ya estamos hablando de matrices de 64, ya 1,2 por 10 a la 9, y así tenemos valores que ya son interesantes en términos de seguridad. Entonces, para el Eftraru resolver la matriz de 10 por 10 se demora 0,000000000000038 segundos. Nada. Sin embargo, cuando aumentamos la matriz a 64, ya se demora 38 años. O sea, con que cambiemos nuestra contraseña cada 30 años es suficiente si vamos a tener un ataque con el superclúster de la Universidad de Chile. Si la matriz es de 256, entonces se demora una cantidad de años que ya en algún momento revisé cómo se leía ese número, pero no me acuerdo. Son muchos miles de millones. Entonces, aquí ya, un poco con respeto, por supuesto, a todo lo que está ahí detrás del Leftraru. Leftraru es solo, lo digo con mucho respeto, un supercomputador tradicional de apenas 260 teraflops cuando lo enfrentamos a un modelo criptográfico postcuántico. Entonces, ahora veamos qué ocurre cuando hablamos de computación cuántica, donde los niveles de capacidad son muy superiores y donde los algoritmos de aceleración cuadrática son explotables con un computador cuántico. Para la matriz de 64, con la complejidad 2 a la 80, Leftraru se demora 38 años. Bueno, cuando utilizamos el algoritmo de Grove, tenemos un modelo cuadrático donde la complejidad baja a 2 a la 40, a la raíz cuadrada, ¿cierto? Y suponiendo un computador cuántico con una cantidad exagerada, y aquí estamos siendo optimistas en que pronto vamos a tener algún computador cuántico con esta capacidad de un exaflop, 10 a la 18, 18 ceros, ¿cierto? En términos de capacidad de flops, como unidades de procesamiento, eh, estamos evaluando matemáticamente la criptografía postcuántica con un computador imaginario, un computador cuántico de una capacidad descomunal de un exaflop. Y aquí el supercomputador cuántico que tenemos, ¿cierto?, en un modelo imaginario se demora solo 3,69 días en resolver el sistema de ecuaciones de 64 por 64. Por lo tanto, ya estamos confirmando que la capacidad cuántica es una amenaza frente a este modelo criptográfico cuando n es pequeño. Y ahí es donde el manejo del tamaño de n se tiene que hacer en una cuestión de equilibrio entre aumentar para tener la protección suficiente, pero no tanto para llenarme de datos excesivos y de un nivel de cifrado tan complejo. Entonces, la evaluación de la seguridad con un computador cuántico, el Leftraru, si aumentamos n, que es lo que estamos hablando, ya no de 10, ni de 64, ni de 256, ya nos vamos a saltar 512 a 1024. La verdad es que para el Leftraru era un número que no lo pude manejar, digamos, con las herramientas que tengo a mano. Era un número gigante.
y con el algoritmo de Grob reducíamos esta complejidad a la mitad, ¿cierto? Y con la capacidad de computación cuántica era capaz de resolverlo en 18 segundos para la matriz de 64. Pero para 1024 ya teníamos valores que eran muy menores, ¿ok? En el sentido de que, permítanme, aquí está. El computador cuántico en la matriz de 1024 se demora 10 a la 282 años. Eso es un número gigantesco. 282 son ceros a la derecha. ¿Ok? Ahí está, bueno, esas matrices, ahí están, hay tres conjuntos de mediciones. El sistema, aquí en esta parte, están solo la complejidad con ecuaciones limpias. Aquí ya lo que estamos haciendo es agregar el vector de error. Por lo tanto, estos tiempos van aumentando incluso para un computador cuántico. ¿Ok? Perdón, el vector secreto, y aquí ya le estamos agregando el vector de error y aumentamos la complejidad completamente, tal como lo indica el modelo LWE. Pero en el fondo estamos entendiendo cómo vamos complejizando esta operación de cara a a las capacidades cuánticas. Entonces, un poco resumiendo todo esto, es que cuando teníamos un n pequeño, nuestros valores eran ínfimos tanto con Leftraru como con un computador cuántico, mucho menos. De hecho, se resolvían en fracciones de segundo. Luego, con una matriz de 64, o un computador cuántico o un computador tradicional como Leftraru, también se resolvía en, en, en 81 días en el caso del Leftraru y en 1,84 segundos con el computador cuántico de un exaflop. Sin embargo, cuando ya estamos aquí en una matriz de 1024, entonces estamos hablando de millones de años. Millones de años y 5,71 elevado a 279 millones de años. Eso es lo que se demoraría el computador cuántico de un exaflop en resolver una matriz de 1024 por 1024 con el vector secreto y con el vector de errores. Entonces, teniendo aquí está, digamos, el resumen del modelamiento en términos de cálculo de complejidad y capacidad de cómputo utilizando algoritmos cuánticos. Matemáticamente ya entendemos que hay un nivel de complejidad suficiente. Eh, Entendamos que estos valores son cálculos matemáticos y entre el modelo teórico y el ejercicio práctico suelen existir márgenes donde podemos encontrar errores o diferencias. Por lo tanto, una de las cuestiones que NIST menciona en sus documentos del mes pasado es, ante ese grado de incertidumbre, debes dejar una brecha de seguridad adicional. Es decir, tal vez con una matriz de 128 o de 512 va a ser suficiente, pero, a ver, todavía no tenemos un computador cuántico de un exaflop para ponerlo a prueba. ¿Ok? Por lo tanto, ten un margen de resguardo. Saltemos a 128, ok, es aceptable y se demora algunas decenas de millones de años, pero mejor me voy al siguiente, no al 128, al 512 o a una matriz de 256. La idea es buscar un equilibrio entre eficiencia y seguridad. Entonces, resumiendo lo que son los cálculos que recién vimos, hay un punto en el cual el valor de n se empieza a volver seguro, ¿ok? Y es en esa área donde el valor de n en general sobre 10 a la 20 o a la 50 ya empiezan valores de n que son seguros. ¿Ok? Entonces es ahí donde debemos trabajar. Si bien nuestra implementación tolera valores de n muy pequeños o muy altos, eh, en cada modelo de aplicación debemos entender cuál es mi amenaza, la capacidad de cómputo,
versus el N que yo voy a utilizar. ¿Qué tanto me voy a blindar contra esa amenaza? Y esa es la característica que les hablaba al comienzo. Cuando tenemos una implementación, hoy podemos ser capaces de defendernos de los primeros computadores cuánticos. No sé, que tenga 1000, 2000, lo que sea la cantidad de teraflops. Pero cuando lleguemos a un exaflop, tal vez voy a tener que aumentar mi blindaje, pero solo modificando n. N como una variable. Suena sencillo, pero en realidad significa que mis volúmenes de datos van a crecer por miles, pero en términos de implementación es relativamente simple y esa flexibilidad, cuando nos enfrentemos a esta problemática de amenaza cuántica, se va a agradecer la flexibilidad para poder adaptarnos a la amenaza, mucho más cuando tenemos que responder en tiempo, es importante. Esa es una característica de estos algoritmos, es su flexibilidad para crecer en términos de robustez. Entonces, como les decía, hay una cuestión de equilibrio que es la eficiencia entre el valor de n, ¿cierto? El tamaño del vector secreto y la matriz pública. Y eso es que en la medida que crece, incremento la seguridad, hago menos probable que la reducción de la TIS sea efectiva en términos de ataque, entonces aumenté mi blindaje, más capa, mi escudo tiene mayor espesor para tolerar un ataque, pero también consumo más recursos de almacenamiento y aumento la complejidad de cálculo. Entonces, ahí hay una cuestión de equilibrio que no hay un modelo matemático exacto que pueda determinar cuánto me tengo que blindar versus la capacidad de ataque. Entendamos que en un entorno hostil de ciberseguridad no vamos a conocer la capacidad de ataque, por lo tanto, la flexibilidad para poder aumentar o disminuir ese blindaje matemático va a ser va a ser una componente muy importante al momento de defendernos de ataques. Entonces, veamos un poquito, aglutinando todo esto que hemos revisado. El esquema de cifrado LWE tiene ciertas fortalezas. Primero, está basado en un problema matemático difícil que asegura resistencia a los ataques de altas capacidades de cómputo como son los computadores cuánticos. Hay una generación aleatoria de claves que es fundamental, es decir, no es solo el cifrado, también es el formato con el que yo alimento ese cifrado, que es una matriz con un nivel de entropía importante. Manejo esto en un formato binario y eso tiene una gracia desde el punto de vista del desempeño del cómputo. Es decir, no estoy manejando string, estoy manejando bits, todo tipo de bits. Entendamos que si bien en los sistemas electrónicos todo es bits, aquí estoy hablando de que la conversión a binario de cualquier almacén de datos es una condición en el código de estas implementaciones. El vector aleatorio es el que garantiza, ¿cierto? Cuando hablábamos de la aleatoriedad de las claves, garantiza la variabilidad, esa nebulosa entrópica en el proceso de cifrado. Y al final, esto converge en cálculos matemáticos complejos que hacen difícil, y aquí vamos a ir a- a las expectativas. Difícil es muy poco probable. Muy poco probable es que en el cálculo matemático, cuando hablábamos de esos muchos ceros en miles o millones de años, de eso estamos hablando con dificultad. En ningún caso, a pesar de que sea muy, muy difícil con un nivel de complejidad altísimo, nunca va a ser imposible. Y esa es una cuestión que nos plantea un desafío constante. Entonces, tenemos esta semilla de entropía adicional que aporta aleatoriedad para la generación de las llaves en un sistema asimétrico donde manejamos llaves públicas y privadas, utilizable para almacenar o para transportar. Tomamos los datos en texto plano, tomamos la llave pública, los ciframos, ¿cierto? Y después mi gran valija va a ser datos cifrados y mi llave privada, donde aquí vendrán los desarrollos de sistemas de llaveros, digamos, y administradores de llaves, eh, los que se deberían encargar de todo el proceso de disponer los datos a quienes lo necesitan.
Entonces, un poco, y esto es para quienes estén interesados en profundizar en esto, acá están las fuentes. Yo destaqué a Oded Reyev, que es el matemático israelí, que es quien desarrolló LWE como modelo basado en retículos. El documento y las publicaciones de NIST como una referencia de qué debemos hacer, digamos, hacia dónde va todo esto. Hay otras referencias que son importantes, entender el algoritmo de Group, es una cuestión fundamental y en general todas estas fuentes son muy útiles, pero dejo ahí destacadas aquellas que pueden ir a mirar. Entonces, vamos al desarrollo. El desarrollo partió con una génesis o una declaración sencilla, generación de llaves, un algoritmo eh, asimétrico, cifrado y descifrado. Entonces, vamos a ver el diagrama simplificado de esta implementación. El esquema W lo que tiene es una captura de entropía del mouse y de la cámara. ¿Ok? Esto me permite generar la semilla de entropía, con lo cual después genero las llaves. Llaves suficientemente extensas, complejas y entrópicas. Por último, tenemos el modelo criptográfico LWE, ¿cierto? El modelo de criptografía postcuántica, que nos deja en esta supermatriz compleja y llena con un vector secreto y errores. Y el proceso de descifrado, que en realidad esa es una de las características, que es la disponibilidad de los datos. Descifrar este tipo de cifrado, teniendo la llave secreta, es liviano en términos de cómputo. En términos de desarrollo, y aquí un poquito les cuento la historia que está detrás. Esto partió primero como un modelo monolítico, un solo gran sistema que era lineal, hacía, tomaba los pasos, la llave, cifrado, descifrado, era horrible. Aquí, quienes fueron mis profesores de programación, yo creo que me colgarían porque no respeté ninguno de los buenos criterios y prácticas de desarrollo, pero el mayor problema estaba en entender los modelos matemáticos. Entonces, en ese momento tuve que un poquito postergar el respeto a las buenas prácticas del desarrollo y partí con un código simplemente lineal, sin ningún desglose. Después, en la medida que lo pude documentar y entender, empecé a separarlo en funciones y hacerlo un poquito más modular. Y ya después, digamos, me di hartos trasnoches y lo fui transformando en funciones y por último en librerías. ¿Por qué les cuento un poco esta historia? Porque el poder desglosar y particionar todo este desarrollo en librerías es lo que a mediano y largo plazo nos va a permitir tomar estas pequeñas piezas, ¿cierto? Como ladrillos, aquel que genera la entropía, aquel que lee la cámara, aquel que genera el cifrado. Hay una librería que lo que hace es tomar el la disponibilidad de CPU y en base a eso determinar la cantidad de núcleos disponibles para ver en cuánto voy a fraccionar el mensaje que voy a cifrar y generar el cifrado de procesamiento multihilo. Entonces necesitaba desglosarlo en pequeñas maquinitas donde cada una tiene una función especializada. Y la gracia de eso es que al momento que se necesite una implementación o una modificación, yo voy a ir a tomar esas piezas como un niño cuando desarma el Lego y toma las piezas que necesita y vuelve a construir otra figura. Pero la idea es que cada pieza sea lo más granular y funcional posible. Entonces, bueno, una vez que lo teníamos como librería, por ahí nos enfrentamos a la problemática del procesamiento. Teníamos procesadores disponibles, todos tenemos procesadores multinúcleo, 8 16 núcleos o mucho más en el caso de algunos equipos de alto rendimiento. El punto estaba en que tuve la tentación de tirar el procesamiento matemático a la GPU, pero la GPU no es una componente abundante en todos los computadores. Y una de las premisas en este desarrollo era que pueda correr en computadores estándar. Hablo de computadores estándar, el que se usa con frecuencia en una empresa, i5, i7, no necesariamente con una GPU, pero sí tenemos múltiples núcleos para realizar
un procesamiento de cifrado multihilo. ¿Ok? Así que en ese sentido hubo mucha iteración entre simplicidad y funcionalidad. Por último, hay una problemática que no está completamente resuelta, pero que yo estoy apuntando a que es un problema de otros, que tiene que ver con el volumen de datos, y ahí es donde tuve un par de iteraciones con la compresión del mensaje ya cifrado y la compresión del mensaje original. Hay dos capas de compresión previa y posterior al cifrado. Entonces, un poco este es el historial que ha significado un trabajo de desarrollo, de codificación, de cerca de un año, un poquito más, para tener esta implementación funcional. Y al final lo que tenemos es un desarrollo en Python con librerías en Rust, donde estamos ocupando, salvo Time, el resto son todas librerías propias. Esa es una cuestión que algunos desarrolladores nuevos critican, pero bueno, yo empecé a desarrollar en los 90, así que no había librerías y todo lo teníamos que hacer a mano. Creo que hacer las cosas a mano y tener mis propias librerías, si bien agrega un grado de dificultad bastante grande, también te entrega el manejo y el control suficiente de conocer todo el código que está detrás. Y al conocer el código que está detrás en un desarrollo donde el desempeño es importante, te permite poder manejar y modificar las pequeñas cosas que están ahí en cada uno de los códigos y hacerlo eficiente. Entonces, esta es la estructura del desarrollo en Python. Python no es de los lenguajes más eficientes en modelamiento matemático, pero, como les dije, cuando empezamos a usar librerías propias con un fuente, digamos, desde muy de la génesis propio, entonces la respuesta es bastante mejor. Sin duda que hay algunas de estas funciones que, las que están en Rust al menos, funcionan mucho mejor. Por ahí he tenido algunas discusiones con un profesor respecto a si las hago en C o en Rust. Yo sigo insistiendo que Rust es un mejor camino y tiene que ver con algunas características de estabilidad y confiabilidad que proporciona Rust en su diseño como herramienta de desarrollo. Entonces, optimizar el código, bueno, yo ahí dejé el símbolo de infinito porque la optimización de código es algo que a título personal y en general en el desarrollo de software es una cuestión constante. Yo creo que a todo el mundo le ocurre esto que se actualiza el teléfono casi semanalmente. Bueno, en estos desarrollos también, especialmente cuando estamos en una cuestión de investigación y desarrollo, pero un desarrollo de código directo. Entonces, la primera iteración fue ante un mensaje relativamente corto, y cuando estábamos cifrando con una matriz gigantesca de 2048 por 2048, un n igual a 2048, se demoraba demasiado. De hecho, bastaba duplicar la extensión de ese mensaje para pasar de 12 a 24 segundos. Para un mensaje tan pequeño, eso era intolerable. Si bien entendiendo que esto es una investigación, 24 segundos no era mucho, la verdad es que para un sistema funcional es un modelo muy poco eficiente. Fue ahí donde, como les decía, tuvimos la discusión de explotar la GPU o el multihilo, incluso pudo ser ambas, pero nos fuimos por el desarrollo multihilo, ¿ok? Donde lo que hacemos es cifrar bloques en paralelo. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es fraccionar el problema, ¿cierto? Dividir para reinar y empezamos a utilizar los núcleos que estén disponibles. Y aquí vamos, está esta función que va rápidamente, consulta la capacidad de cómputo disponible en la máquina y en función de eso reserva los núcleos y fracciona eh, el mensaje a cifrar en los bloques que se destinan a ese cifrado en múltiples hilos en paralelo. Y ahí tuvimos una ventaja, bajamos casi a un 20%, que en términos de cómputo es algo valioso. Bajar de 24,2 a 5,5 es una reducción importante.
Si lo vemos como negocio, yo creo que a muchos les gustaría reducir los costos al 20%. El cómputo tiene un costo, así que tomamos ese camino. Luego, la siguiente problemática es el tamaño del mensaje cifrado, y esta es una problemática que está a medio resolver, ¿cierto? Cada vez que ciframos el mensaje, este crece en miles de veces. Hablo en miles de veces cuando utilizamos un N de 512, de 1024, matrices grandes. Entonces, el crecimiento de los datos es por miles. Y ahí tenemos un warning importante donde, si bien el mensaje se comprime, se cifra con múltiples hilos, la tasa de compresión es baja. Si utilizábamos, no sé, los clásicos WinZip o algunas herramientas de compresión, normalmente las tasas de compresión van entre el 40 y 70%. Aquí nunca pudimos superar del 20 y algo por ciento, porque estamos comprimiendo un tipo de datos que en su esencia es entrópico. ¿Ok? Por lo tanto, no hay patrones, hay muy pocas repeticiones y los algoritmos de compresión se están enfrentando a un escenario el menos eficiente que existe o para el que fueron diseñados. Así que por ahí, digamos, tenemos una espina que es o analizar los algoritmos de compresión o tal vez investigar algún otro camino, pero es un problema a medio resolver, que es el volumen de datos. Entonces, el tamaño del mensaje cifrado, cuando estamos utilizando una matriz gigantesca de 2048, crece por más de 6.000 veces. Es decir, tengo 1 mega, voy a tener 6.000. ¿Ok? Esa es una cuestión importante a considerar en términos de si voy a tener seguridad, mi costo va a estar por el lado del almacenamiento. Entonces, vamos al desarrollo. Permítame, voy a desactivar mi cámara. Ok, aquí lo primero que tenemos es, esto simplemente es simplicidad, se puede elegir casi cualquier tamaño de n, pero si buscamos un valor equilibrado en términos de seguridad y de rendimiento, nos vamos a ir a una matriz de 512. Con 512 los tiempos de resolución por este computador cuántico imaginario de un exaflop tarda alrededor de unos cientos de miles de años, así que antes de eso el Sol va a engullir a la Tierra, y vamos a partir por generar las llaves con la generación de entropía primero del ratón. ¿Ok? Es lo que estábamos hablando hace un rato. ¿Ok? Y luego lo que hacemos es sumar, vamos generando números, los metemos en una función. Como estos números tienen entropía de por sí, al pasarlos por una función combinada nos generan una semilla de entropía. Entonces ahora lo que hacemos es ¿cierto? Generar números que son obtenidos de los frames. ¿Ok? Y con esto generamos esta semilla de entropía. Entendiendo que este es un modelo con un sentido pedagógico, es por eso que nos detenemos en cada paso para entender la semilla de entropía generada, para conocer como herramientas de control y, digamos, un poco desmenuzando el desempeño de todo esto. eh, y vamos mostrando el tiempo en el que se generó esta semilla. El tiempo de generación de la semilla es desde que tomé todo el almacén de datos numéricos del mouse, los datos numéricos de la cámara, los pasé por una función y generé la semilla de entropía. Con esa semilla de entropía recién genero las llaves, que es en la cual me demoré una fracción de segundo. ¿Ok? Estamos con una matriz de 512 por 512, ¿cierto? Y tenemos la llave pública con la cual vamos a cifrar. Esta es la llave pública y esta es la llave privada con la cual vamos a descifrar.
¿Ok? Y ahora vamos a cifrar. Pensemos en un texto relativamente corto. Estos son 4 veces el abecedario en minúscula y mayúscula. ¿Ok? Y lo empezamos a cifrar. Se demoró 1,2 segundos y utilizó 10 de los hilos que tengo disponible en mi máquina. Y aquí hay información que es valiosa y es importante conocerla. A ver, el tamaño de la llave pública, aquí está, es una llave muy manejable, muy portable, ¿cierto? Para un vector de 512, eso significa que en la matriz A, ¿ok? Hay 262.000 elementos. Tenemos que entender, tenemos una ecuación de 512 elementos y de esa ecuación lineal hay 512 ecuaciones. Esa es la problemática con la que estamos desafiando a la capacidad cuántica. ¿Ok? Y es a esta matriz compleja que le agregamos el vector B, que es un vector, ¿cierto? Una columna, que es la que aporta el vector secreto y la corrupción con esos errores aleatorios y agrega el grado de dificultad. Y es donde tenemos los 262.656 elementos en la llave pública. Luego, aquí es donde tenemos la problemática que les hablaba hace un momento. Tenemos un mensaje original de 1700 bits. ¿Ok? La compresión del mensaje original, y aquí es lo que hablaba respecto a los algoritmos de compresión. La compresión del mensaje original antes de ser cifrado es muy eficiente, casi del 70%. Por lo tanto, efectivamente, reduje mucho los 1700 bits a 544, ¿cierto? Casi cercano a un tercio. Pero cuando empiezo el proceso de cifrado, donde en el fondo meto al modelo LWE con la llave que está arriba de 512 por 512, lo que obtengo es 1090 megabytes, es decir, de 544 bits, que no es nada, me fui a una cantidad enorme de megabytes. Y ahí es donde el crecimiento es horrible. Luego la compresión del mensaje cifrado con entropía, como ven aquí, sigue siendo muy inferior en términos de eficiencia de compresión. Y al final, este mensaje original de 1792 bits creció con la matriz de 512, creció 3000 veces. ¿Ok? Que un volumen de datos crezca 3000 veces sigue siendo un problema enorme. ¿Ok? No cabe duda. Pero es por eso que es importante el manejo del valor de n versus a qué capacidad de computación cuántica me estoy enfrentando. ¿Ok? Y bueno, el descifrado es una cuestión simple cuando tengo el vector secreto para descifrar. ¿Ok? Pero ahí, digamos, hay que tener presente que el nivel de seguridad ya comprobamos con los modelos matemáticos, los cálculos y con la implementación práctica de que es seguro, pero a pesar del nivel de compresión, existe la problemática del crecimiento en el volumen de datos. Y es ahí donde nos queda trabajar y tengo una explicación respecto a esto. El crecimiento, en la medida que vamos incrementando n, de 64 hasta 2048 es enorme. Es decir, cuando partimos con un paquete de datos de 520 kilobytes, ¿ok? El volumen se incrementa en 4098 veces. Eso es para un n gigantesco, eso sí, acá estoy pensando el peor escenario, 2048. Nosotros recién ejecutamos con solo 512. Sin embargo, el que el volumen de datos se multiplique por 4000 veces es un escenario complejo en términos de almacenamiento. Sin embargo, aquí yo voy a recurrir a la historia y voy a recurrir a la historia en términos de la capacidad y el desarrollo tecnológico. En tan solo 20 años, muchos de los que estamos aquí tenemos más de 20 años,
la capacidad de datos portátiles hace 20 años era de 128 megabytes. En 20 años aumentó 16.000 veces. Hoy en día, estando aquí cerca del metro Manuel Montt, yo sé que camino 2, 3 cuadras y voy a encontrar un disco portátil de 2 terabytes a un valor aceptable que cabe en mi mochila y ok, lo tengo al alcance. Entonces, hace 20 años la mayor capacidad portátil, quise tomar una referencia cotidiana, era de 128 megabytes, hoy en día es 16.000 veces más. Si lo vemos a esa velocidad de desarrollo tecnológico, significa que nuestra problemática de crecimiento de 4.000 veces necesita solo de 5 años. Si hoy en día son 5 teras los que están disponibles, en 5 años yo debería tener una capacidad portátil al alcance en una tienda de accesorios de computación estándar, voy a tener una capacidad 4.000 veces más. Si ya en 20 años el crecimiento de esa capacidad, estoy hablando un poco de la velocidad del desarrollo tecnológico, particularmente en las capacidades de almacenamiento. Por lo tanto, la problemática a la que nos estamos enfrentando con este crecimiento descomunal de los volúmenes de datos con la criptografía postcuántica, perdón, es un problema, pero también hay una solución en el horizonte cercano. ¿Ok? Entonces, un poco en conclusiones, y de hecho ahí yo le agregué el título de resultados, porque esta es una cuestión importante entender que más que conclusiones teóricas, aquí tenemos resultados concretos de una implementación funcional. La implementación de LWE es una solución factible, la vimos funcionar, es flexible en el sentido que tenemos las librerías para empezar a jugar y por ahí la creatividad de cada uno nos dirá quiero hacer un llavero, quiero hacer un almacén de datos, quiero cifrar. Por ahí tuve una conversación en LinkedIn respecto al pseudo cifrado o el cifrado fraccionado, donde yo de mi almacén de datos tal vez no necesito cifrar todo. Si yo vivo en, no sé, en la calle Manuel Montt, la avenida Manuel Montt es enorme. Basta con que cifre el número y con eso es suficiente para mantener privacidad. ¿Ok? Entonces, es una manera simple de explicar que el cifrado parcial también es una alternativa utilizando estas herramientas y estos algoritmos. No voy a cifrar todo el almacén de datos, voy a cifrar aquellos elementos que constituyen riesgo a la privacidad. La entropía adicional que agregamos con herramientas muy domésticas, el mouse, la webcam que viene integrada en un computador estándar, proporciona llaves altamente aleatorias y con eso resolvimos el problema. Nuevamente, resultado. La implementación del esquema LEW es eficiente y es seguro. Sí, mantuvimos la simplicidad para que sea funcional y ejecutable en un entorno de computadores de gama media y por lo tanto es funcional y es operable. ¿Ok? Ahí hay una cuestión de las discusiones que tenemos con el equipo, por ahí hay unas conversaciones, te paso un saludo al grupo CIBIR, Seguridad, eh, respecto a mantener la simplicidad y que sean cuestiones funcionales, o sea, no irnos en una volada que sea muy de sueño y cuestiones que no son prácticas. La idea es que esta sea una implementación funcional y que sea implementable en un escenario con los recursos que tenemos hoy en día en la mayoría de las empresas. Entonces, lo que nos queda es seguir desarrollando, están las piezas del Lego para que empecemos a hacer cuestiones interesantes. Eh, Esta es la estructura de resultados, ¿ok? ¿Cierto? Aquí un poquito recapitulando, teníamos la semilla de entropía con, con el entropy seal, que lo explotamos como librería, la generación de llaves, el encriptado multihilo, ¿ok? Y el desencriptado, que es una de las componentes más simples dentro de todo este desarrollo. Entonces, podemos concluir que ante la amenaza cuántica, la criptografía postcuántica es una buena respuesta, está ahí, está funcionando. ¿Y ahora qué? Es una cuestión que por ahí conversando con uno de mis hijos me preguntó, bueno, ¿qué sigue ahora? Bueno, esto es parte de un roadmap.
de un roadmap de desarrollo de varias personas, amigos, colegas. El año pasado estuvimos en Lockdown Fest presentando los modelos de esteganografía con una implementación funcional. Ahí yo soy, y con los chicos siempre conversamos, las ideas son buenas, pero hay que llevarlas a la práctica. Y el modelo de esteganografía fue un modelo de filtración de datos que evadía casi todas las capas de seguridad. Hace poco, hace unos meses, estuvimos revisando lo que era fuga y secuestro de datos mediante algunas técnicas. Hoy estamos viendo lo que es la criptografía postcuántica con una implementación funcional. Y lo que se viene es algunos manejos de protocolos inocuos que suelen ser protocolos confiables, lamentablemente. Luego se nos viene Lockdown Fest eh, este 2024 con una combinación de los elementos anteriores que le quisimos llamar ransomware más, porque tiene algunas características adicionales a los típicos ransomware que encontramos, siempre con el sentido de un comportamiento de innovar en los ataques, en el caso de las alternativas ofensivas que ven acá, para fortalecer la capacidad de defensa. Entonces, hay un plan, digamos, hay un mapa y una ruta con la cual nosotros estamos en esta investigación y desarrollo, construyendo distintas cosas, digamos, distintas cajitas. Les aseguro que hay muchísimos desarrollos que han quedado en el tacho de la basura porque son ideas que terminan siendo no funcionales o no cumplen, digamos, el objetivo que buscábamos, pero la investigación y el desarrollo es así. Una de las características de InnovaNet que yo agradezco es tener, digamos, suelo fértil y un escenario práctico donde implementar estas investigaciones, volcarlas en herramientas funcionales y al final ponerlas a disposición de distintas herramientas que nosotros estamos trabajando dentro de los servicios que entregamos. Esta es una cuestión que al final va mucho más allá de una implementación de juguete, sino que son soluciones explotables aplicables a lo que es la seguridad. Y al final lo que estamos haciendo, si bien tenemos un comportamiento de equipo rojo, donde estamos encontrando y demostrando la explotabilidad de las herramientas tradicionales, la idea es que este equipo rojo al final sea la fuente de información para que el equipo azul, aquellos que están, digamos, sudando por mantener la seguridad de los clientes, tengan herramientas útiles y herramientas más allá de lo tradicional. Lamentablemente las herramientas tradicionales, y yo por ahí, para quienes me conocen, yo siempre me refiero a las cajas mágicas porque cuando hablamos de las herramientas populares, más o menos costosas, todo el mundo las conoce, las investiga, encuentra sus brechas y lamentablemente siguen siendo herramientas explotables. Por lo tanto, es la investigación y el desarrollo interno propio, no el ir a buscar afuera una caja mágica y creer que con eso estamos protegidos. Acá lo que estamos haciendo es desarrollo propio, integrar herramientas de seguridad, automatizar para ser más eficiente en la respuesta y en la detección. Por lo tanto, estamos trabajando en un escenario real, en un escenario que fortalece la seguridad y aquí hay algunas premisas que son nuestros, más que objetivo, tiene que ver un poco con el espíritu con el que estamos trabajando. Uno de ellos es la excelencia en el sentido de dar servicios profesionales de mucho nivel, no solo ser experto en la caja X o en la marca famosa líder de algún cuadrante, sino que tomar esa caja que es potente, que ya tiene todo un desarrollo detrás y un prestigio, conocerla a fondo para entender cómo funciona y luego agregar nuestra investigación y desarrollo con resultados. Por eso que ahí estaba ese subtítulo resultados. La idea es que estas cosas potencien las capacidades técnicas que ya tenemos. Por otro lado, tomamos la seguridad como un proceso, es una cuestión evolutiva, independiente, y eso hablamos de que no siempre vamos a hacer aquello que nos dicen las marcas o el documento X o la organización Z, porque si nuestra propia investigación nos confirma y demostramos que esas recetas o esas cajas no son lo suficientemente seguras, entonces tenemos que agregar nuestros propios desarrollos funcionales. ¿Ok? Entonces, tomamos la seguridad tradicional con los modelos de libro, con un SOC y todo lo que ya existe, y a eso le estamos aportando todo un elemento de investigación en seguridad
para poder potenciar nuestros servicios. Y por último, creo que es la componente que a mí más me gusta y más quiero, es tener un espíritu de comunidad. Eso tiene, que habla de tener un espíritu colaborativo, de poner a disposición el conocimiento, participar en comunidades, compartir. Nada más bueno que estar, que aquí participen no solo empresas, sino también estudiantes. Se necesitan profesionales en esto, así que el entregar a ellos el conocimiento libre creo que es una oportunidad. Así que la formación es una cuestión fundamental, es lo que buscamos con este tipo de actividades. Y bueno, no podía faltar Sun Tzu, el arte de la guerra. Eh, Algo de lo que hacemos con nuestra investigación es conocer al enemigo y conocernos nosotros mismos cuando estamos intentando vulnerar nuestras capacidades. Entonces, si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Creo que son ya hace un par de miles de años, sigue siendo una premisa importante a tener en mente cuando estamos hablando de ciberseguridad. Detrás de todo este trabajo hay un equipo. Aquí están algunos, ¿cierto? Giancarlo, Pablo, Cristian Balboa, Eduardo Arancibia, faltan muchos. Aquí estamos esta es una foto que a mí me interesa mucho honrar a los colegas. Este es un trabajo en equipo, un trabajo conjunto, con críticas muy bienvenidas que han permitido trabajar en este y en todos los desarrollos que vieron en el roadmap. Eso es, señores. Muchas gracias. No sé si hay alguna... Ok, a ver, voy a... Creo que hay algunas consultas. Don Claudio Reyes, qué bueno, profesor. El volumen de datos tiene más costos. La solución de ese problema debe estar en el algoritmo de cifrado. Sí, creo que hay algo de eso que vamos a tener que investigar. Gestor de contraseñas, sí, sin duda. Afortunadamente, hackers, lo que es la gestión de contraseñas es algo que, como ya existe, no vamos a inventar la rueda, sino que deberíamos tomar algunos de los desarrollos ya existentes para gestionar estas contraseñas y estos almacenes de datos con un buen llavero. No sé si hay alguna consulta adicional, algún comentario. Esta fácil será para los ciberdelincuentes el acceso a máquinas cuánticas. Ah, depende del punto de vista de lo que, o la definición de lo que es un ciberdelincuente. Si hablamos desde el punto de vista de recursos de gobiernos estatales, ejércitos, creo que están trabajando en eso. Eh, Así que no es que un ciberdelincuente va a tomar el control del computador cuántico del gobierno del ejército. Yo creo que precisamente los dueños que están desarrollando pueden constituir una amenaza. Manuel, Manuel, si quieres Ahora sí, activa, sí, ya, ahora sí, 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 ahora sí. No, yo sé que existen hasta el momento en la nube posibilidades de que uno pueda utilizar un computador cuántico. Yo creo que, no sé si en Chile han existido algún tipo de propuestas para tratar de que también, por ejemplo, las universidades puedan disponer de acceso a la, porque yo trabajo en una universidad, acceso a estos tipos de computadores para empezar a interiorizarse. No sé si sabes tú algo. mira, no estoy al tanto
de esa disponibilidad de computadores cuánticos. Sin embargo, voy a investigar, voy a averiguar. Hay un par de universidades en las que puedo indagar un poco, pero afortunadamente me imagino que tener acceso a un computador cuántico desde el punto de vista académico va a ser controlado. Ya acceder a los computadores que tenemos aquí en el entorno local es algo muy limitado, y tiene mucho control en el sentido de que digamos, previo a acceder a esas capacidades de cómputo hay todo un proceso de registro, validar si lo que vas a hacer es algo que tiene un sentido académico y un valor, salvo que llegues con una billetera gigante y simplemente arriendes un supercomputador. Pero, pero, pero sí, yo creo que por ahí hay una brecha que va más por el lado de los controles, más bien policiales, no sé cómo decirlo, del acceso físico o del acceso a usar esos computadores. Tiene que ver con los procesos de control con los cuales se disponibilizan. Sí, porque perdón que lo diga, pero generalmente todo lo que hemos visto, generalmente computación cuántica, ha sido muy teórico y generalmente nosotros no hemos podido ya. A mí me encantaría vivir lo que significa la programación a ese nivel, para tratar de entenderla, más que teorizarla. Exacto. Sí, de hecho, los modelos algorítmicos de computación cuántica son totalmente diferentes. Ya no está el modelo binario. Pero la base conceptual, digamos, todo lo que son los desarrollos de autómatas, lenguajes formales y la génesis de la computación, esa no varía, pero sí la codificación entre el diagrama de alto nivel, digamos, de procesamiento y la implementación de un código para ese tipo de hardware. Don Manuel Torres, gracias, viejo amigo. Desde el Esteban, 2000. hay dos preguntas más. Perdón, dos, tres. La primera es de Ricardo Monreal, y pregunta que si la comparación del Estraro 260 teraflop con un cuántico de un exaflop, ¿cómo se compararía con un computador tradicional? A ver, el computador tradicional, un i7 con una RTX, tiene algunas decenas o cientos de flops. De hecho, en unidad de medida ya ni siquiera nos acercamos a los teras con un computador doméstico. No es una medición, la verdad es que no me di el trabajo de medir y evaluar cuántos cientos o miles de flops podemos procesar con un computador estándar. Lo que sí limité mi trabajo, y ahí, bueno, tiene que ver también con una cuestión de limitación de tiempo y limitación personal, en el hecho de que eh, el trabajo fue desarrollar un modelo suficientemente robusto para resistir el ataque de esos teraflops o exaflops. Pero voy a revisar qué es lo que se puede hacer o a qué nivel de flops podemos llegar con un computador doméstico. Me imagino que van a ser muy, muy poquitos. La gracia está en que, en el fondo, este David contra Goliat, la gracia es que este computador David, muy pequeño, un computador de uso estándar, eh, puede ejecutar esta aplicación, que es lo que vimos recién, eh, y cifrar de una manera tan robusta que es capaz de resistir a este Goliat de computación cuántica de un exaflop. También está la de Ronald Espinosa, y pregunta por lo que indica si el almacenamiento es un punto crítico. También podría ser la transmisión de esos datos encriptados. ¿Cómo funcionaría un HTTPS usando ese algoritmo de encriptación? Ah, ya. A ver, eh, el tipo de cifrado no viene a modificar la manera en la que se intercambian los datos. De hecho, estos tipos de cifrado están orientados principalmente al almacenamiento de datos de manera sólida.
El utilizarlos para comunicación todavía, ahora, es factible, totalmente factible. El punto está en que la capacidad de ancho de banda se va a transformar en una limitación cuando yo utilice, por ejemplo, una matriz sobre 512 y se multipliquen por miles el volumen de datos. Entonces, cuando yo tenía que transmitir 1 o 2 teras de datos, voy a tener que transmitir miles de teras, por lo tanto, una limitación va a estar dada por el ancho de banda. El escenario en el cual resulta funcional y aplicable es cuando yo tengo el cómputo y el almacenamiento centralizado. Por lo tanto, es ahí donde mantengo los datos almacenados con este supercifrado y accedo de manera remota. La máquina central descifra lo preciso, lo necesario y te entrega los datos que tú necesitas. Ahora, en ese escenario es donde va a venir a jugar un papel fundamental el, manteniendo estos algoritmos de cifrado sólido, pero con el modelo eh, de criptografía homomórfica. Ahí ¿de qué estamos hablando? Almacén cifrado, yo no voy a descifrar y procesar los datos. Voy a entrar a este gran almacén de datos cifrados y al interior, sin descifrar, voy a realizar las operaciones. Ahí, digamos, hay una tarea y un camino pensando en 2025 de combinar toda esta fortaleza de criptografía postcuántica con el cifrado homomórfico. Y Rafael Espinosa también pregunta, ¿existe la posibilidad de integración con la semilla de Secure Quantum? Sin duda, o sea, es ese modelo que utiliza herramientas y un hardware, un desarrollo muchísimo más avanzado de entropía, sin duda que se puede integrar. De hecho, una de las gracias de operar con estas librerías es que la librería que me provee en esta implementación muy básica la entropía, yo la puedo modificar y que la vaya a buscar a Secure Quantum. Es una cuestión de integración. Yo creo que para todos los colegas que trabajan en el mundo del desarrollo, la integración hoy en día es más del 50% del trabajo que se realiza en el desarrollo. Hay unas preguntas aquí. César, ¿cómo podría la computación cuántica comprometer la seguridad de los sistemas actuales? Ya, bueno, lo que vimos era al final la capacidad de cómputo tan alta que tienen o van a tener los próximos computadores cuánticos con los algoritmos de Grob u otros sobre los algoritmos tradicionales de criptografía. Ya hoy en día con un computador de alto desempeño tradicional, es decir, un clúster o computadores de estos de alto rendimiento, pero que podemos tener en la casa, los gamers, ya es factible vulnerar la criptografía tradicional. Por lo tanto, aquí nosotros nos fuimos a un escenario extremo y lo que hicimos fue implementar un modelo a prueba de computadores que todavía no están disponibles, computadores de un exaflop, pero lamentablemente la criptografía actual ya está en peligro, incluso con computación de alto rendimiento, no el computador doméstico, pero ya está vulnerable ante capacidades de computación alta de computadores tradicionales. Hackers, ¿qué matriz recomendaría donde sea una buena relación actual aplicable? Ya, mira, ahí me ocurrió lo siguiente, y tiene que ver con el origen de los datos. Yo tomé algunos documentos de longitud mediana y con la matriz de 64 todavía, y aquí tiene que ver más con el cálculo matemático, todavía un nivel de computación de alto desempeño las puede resolver en tiempos razonables, en días. Por lo tanto, el siguiente salto, 128, viene a ser como un peldaño aceptable. 128. Nosotros lo vimos recién con 512. Hay otras pruebas que hicimos, los resultados que les mostraba eran de 2048, que son volúmenes descomunales. Pero tiene que ver con la investigación donde nosotros quisimos llevar todo esto a un extremo, digamos, a escenarios altamente complejos para ver qué tan holgados estamos para cuando nos enfrentemos a supercomputadores cuánticos.
Martino y Arzuno, lo Esteban. Faltaría agregar a este desarrollo para proveer certificados digitales para sitios web. Ya, a ver, este desarrollo está orientado, Martín, exclusivamente al cifrado. Lo que es el desarrollo de certificados digitales va por una línea cercana a la criptografía, pero no es precisamente el cifrado, digamos, el dejar las bases de datos o los documentos o los datos que cualquiera de nosotros quiere proteger en una condición ilegible y extremadamente segura. Pero creo que sí es un área en la cual hay que explotar. Creo que en el mundo de los certificados digitales hay todo un trabajo por el lado del hatching, el hecho de que los certificados digitales se utilicen para validaciones de autenticación, no repudio, ¿cierto? Relaciones de confianza implica que ahí se tienen que seguir utilizando modelos livianos, livianos en términos de que la respuesta sea rápida y que el tráfico por la red también sea eficiente. Vamos, Ignacio Lepe, buenas, tengo que... Ok, Dilithium para LWE. Mira, interesante, le voy a echar un vistazo. Gracias, gracias, Heckers. Bueno, señores, creo que estamos en la hora y me imagino que siendo jueves, casi viernes, todos tienen un montón de cosas que continuar durante el día. Les agradezco la participación. Eh, sí, Francisco, es lockdown. Nos vamos a ver en esta lockdown 2024 con otro desarrollo por ahí jugando con algunas cajitas mágicas. Esta vez va a estar mucho más evolucionado que el anterior. Así que nos vemos pronto. Vamos a tener una actividad intermedia probablemente entre octubre y entiendo que en noviembre nos vamos a volver a encontrar ya en un contexto físico presencial en la Lockdown 2024. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación y la asistencia.